Bienvenidas familias nuevamente a este ya nuestro espacio habitual de formación a familias. Durante el mes de noviembre estamos trabajando la prevención del embarazo adolescente. Claro que sí, para esta oportunidad tenemos como objetivo fortalecer la autoestima, el autocuidado y el autorreconocimiento como factor protector para la prevención del embarazo infantil y adolescente. Sí, Aleja, y entonces vamos primero a preguntarnos por qué es tan importante abordar el tema de prevención del embarazo infantil y adolescente desde la primera infancia. Y encontramos entonces inicialmente como el motor para abordar este tema las cifras a nivel nacional, o sea, nuestro país Colombia, cómo está en cifras de embarazo infantil y embarazo adolescente. Y este que es un tema de esos que nos toca tanto y que uno dice, realmente tantos niñas, niños y adolescentes están en esta situación y uno puede decir situación porque es algo que podría no haber sucedido, ¿cierto? Y que es muy alarmante y que deberíamos de pensarnos como familia y como sociedad qué estamos haciendo para la prevención de este tipo de cosas. Y es que así, por ejemplo, en nuestro hogar no haya pasado o no tengamos esa historia aún, las cifras nos dicen que en este 2021 una de cada cinco adolescentes entre los 14 y los 19 años estuvo o está en este momento embarazada. Nos dicen que en el país hay 60.325 jóvenes entre los 14 y los 19 años en estado de gestación. Peor aún, Aleja, la cifra que tú nos vas a dar sobre las niñas. Y es que es bien preocupante. No estamos hablando del año pasado, estamos hablando del 2021. En la actualidad, que 1.156 embarazos en niñas entre los 10 y 14 años. Son niñas. Recordemos que la infancia es esa etapa donde todavía están pequeñitos, están en la casa, se supone que esa madurez no está lo suficientemente desarrollada, que yo creo que incluso ni uno con 16 está lo suficientemente maduro, aunque uno se cree el grande de la casa a esa edad. Entonces es increíble y lo vemos así. Entonces miren que en el 2021 y 2021 no se ha acabado y aquí nos hablan más o menos de ese primer semestre, ¿cierto? De lo que es de enero a junio, julio más o menos, tantas niñas, 1.156 niñas embarazadas. Y lo peor es que nos están diciendo también esas estadísticas que esta cifra aumentó en comparación al año pasado 2020, donde se presentaron 946. Es decir, durante el 2020 estuvo un poquito más bajo, aunque sigue siendo una cifra muy alta. Cuando recordemos, estamos hablando de niñas embarazadas. Dale. Un crecimiento más o menos de 200 casos en un año e incluso este año no se ha acabado, o sea que podrían ser muchas más. E investigando un poco por ahí estábamos viendo que también puede ser como producto de todo este proceso de encierro que tuvimos por la pandemia, por el COVID, pero ahora en el 2021 estuvimos saliendo, entonces de pronto ahí encerraditos, crecieron las cifras en el 2020, pero ahora que estamos como en ese proceso de apertura aumentaron un poco más. Y es que, Aleja, hagamos aquí un hincapié, y es que cuando hablamos de niñas de 10 a 14 años, además de pensar en que son niñas teniendo hijos, educando niños, también estamos hablando de un delito del cual también será responsable no solamente la persona, si es mayor a la niña de 10 a 14, si el hombre que embaraza, sino también que allí, frente a esas niñas, son responsables los familiares cuidadores. Legalmente deben de responder ante la ley porque esa niña estaba bajo su custodia y no respondieron o no fueron garantes de derechos. Y recordemos que el hecho de que digamos que la niña
permitió o dio el consentimiento, no quiere decir que ya deje de ser un delito. Recordemos aquí nuevamente, el proceso de madurez de una niña, porque a los 14 son niñas todavía, no le da para tener la capacidad de la toma de decisiones, aunque uno crea que sí. Ya se ven grandes, sí, están desarrolladas, pero no están totalmente desarrolladas, están en proceso de, y por ende, los adultos de esa familia, de ese hogar, todavía son responsables de todo lo que ocurra con esos niños o esas niñas. Pero bueno, aquí hablamos de esas cifras y es como para llamarnos un poquito la atención para que evitemos o hacer ese proceso de prevención para que no ocurra con nuestros niños y niñas que están en proceso de crecimiento. Entonces aquí decimos, desde la primera infancia podemos hacer ese proceso de prevención. Claro que sí, entonces este es el objetivo del día de hoy, mirar cómo podemos prevenir desde la primera infancia. Y antes de pasar a este paso de cómo vamos a prevenir, también me gustaría o nos gustaría detenernos un momento en esas consecuencias que trae el embarazo infantil y adolescente o el por qué es tan importante prevenirlo, porque entonces ya hablamos que son niñas teniendo niños y que es un delito, que se tipifica como delito, pero también encontramos que hay gravedad en los embarazos entre los 14 y los 19 años, es porque estos embarazos adolescentes traen consecuencias para la mujer gestante y para esa vida que se está formando. Encontramos que esos embarazos que se dan antes de los 20 años, hay un 50% más de probabilidad de esa muerte prenatal. De muertes prenatales. También encontramos que hay mayor probabilidad de malformaciones en el feto, de partos prematuros y un alto índice en enfermedades o prevalencias de enfermedad cardiorrespiratoria. Y a nivel digamos que a nivel social también trae unas consecuencias. ¿Por qué? Porque un embarazo adolescente tiene la tendencia a incrementar los índices de pobreza, no solamente de esa familia, de esa niña adolescente o familia que está gestando, sino también a nivel social, porque es un recurso que se podría haber destinado para otra cosa y se está destinando para la atención de esa niña. Hay altos niveles de desescolarización en niñas y adolescentes embarazadas. ¿Por qué? Porque hay una vergüenza social de enfrentar esto en público, entonces me quedo en casa, no vuelvo a estudiar, o como ya soy madre, entonces tengo que empezar a trabajar para poder sostener mi nuevo hogar. Y a veces no solamente ocurre con la mujer embarazada, la niña o adolescente embarazada, sino también con ese niño adolescente, porque recordemos que no siempre es un adulto el que tuvo esa relación sexual con la niña o la adolescente, sino que a veces son pares, ¿cierto? Sí. Son de la misma edad, estaban experimentando, explorando, había muy poca información a nivel de procesos de sexualidad y quedaron embarazados. Entonces la otra familia dice, no, mijo, usted también se me responsabiliza a trabajar, entonces es un niño más que salió del sistema escolar para entrar al sistema de los adultos. Sí, eso. También, exactamente, tener en cuenta allá en casa que de pronto muchas están diciendo, no, pero es que yo tengo un niño, mi niño no va a tener esa situación de embarazo adolescente. Entonces recordarles que los niños también embarazan. Entonces también el proceso de prevención del embarazo infantil y adolescente va enfocado a ambos, a los niños y a las niñas por igual, porque así como la niña puede conseguirse un novio mayor, también puede ser un novio de la misma edad y ambos quedar embarazados. Entonces, con estas claridades, viendo la importancia de por qué prevenirlo, vamos a pasar entonces a hablar un poco de cómo se hace esa prevención desde la primera infancia, porque no será lo mismo como yo trabaje con mi niño, mi niña menor de 5 años, a como yo lo empiezo a hacer con mi preadolescente, porque también hay que fortalecer ese trabajo preadolescente.
antes de que inicien su vida sexual para que estén bien preparados. Pero como en la infancia, aún en la primera infancia, aún no se vislumbra esa intencionalidad sexual, entonces se hace una prevención del embarazo de una manera diferente. Lo vamos a abordar desde el proyecto de vida. Siempre recordarle o encaminar o fortalecer en nuestros niños y niñas proyecto de vida. Y lo vamos a hacer desde 3 pilares fundamentales en esta ocasión. Que tienen que ver con el objetivo que les socializamos al principio, que es la autoestima, el autorreconocimiento y el autocuidado. Son cosas que a veces cuando uno le mencionan esos autos que normalmente llamamos, y que no solamente son esos 3, sino que elegimos esos 3 porque son muy básicos en este proceso, o muy básicos, no, muy fáciles, y son transversales en el proceso del desarrollo de la primera infancia, para ir fortaleciendo todo este proceso. Entonces recuerden que hay más autos y probablemente ahí estén pensando en ellos, pero nos vamos a enfocar en estos 3, fácil, conciso, sencillo, para que lo vamos poniendo en práctica en nuestros hogares con nuestros niños y niñas. Autorreconocimiento, autoestima y autocuidado. Entonces, para trabajar inicialmente autorreconocimiento, el autorreconocimiento lo empezamos a trabajar desde la identificación de yo tengo un cuerpo, yo soy niño, yo soy niña, yo tengo el cabello de tal color, me gustan tales colores, me pongo tal ropa. Se reconoce a sí mismo con su cuerpo y luego, después de allí, vamos a fortalecer autoestima. Y que son unos procesos muy encaminados o encadenados, que uno no solamente trabaja autoestima por un lado, autorreconocimiento por otro y el autocuidado por el otro, sino que todo se va, si lo hacemos bien, todo se va haciendo al mismo tiempo que empezamos a reconocer el cuerpo, podemos ir fortaleciendo la autoestima. Entonces, ese autorreconocimiento, digamos que es más externo, ¿cierto? Y el autoestima es un poco más interno, entonces podríamos decir que es como un autorreconocimiento de adentro y luego lo proyectamos un poquito hacia afuera. Pero entonces esa autoestima se va fortaleciendo con todas esas palabras de afecto que recibimos inicialmente, es las que para los niños, nuestros niños de la primera infancia, es las que reciben de su núcleo principal, o sea, su familia y las personas con las que vive y convive diariamente, ¿cierto? Y luego, a medida que van creciendo, ya se va fortaleciendo en cómo nos hablamos. Y aquí es algo que empecemos a pensarnos como adultos, no solo en los niños, sino en esa vocecita que uno dice que escucha, que en realidad es uno mismo hablando con uno mismo. La ¿cierto? voz de la conciencia. La voz de la conciencia, que uno hace muchas veces, y sobre todo pensémonos en nosotros como adultos, que uno pasa por el espejo y a veces dice, ay, como amanecí de fea, ay, mírame esas ojeras, y casi siempre nos vemos los defectos. Los defectos, esas cositas que no nos gustan son las que nos vemos. Y esa es la conversación que estamos teniendo con nosotros mismos. Y aquí la invitación es a que empecemos nosotros como adultos a cambiar esa conversación que tenemos con nosotros mismos, y normalmente siempre es en silencio o cuando estamos a solas y nos vemos al espejo y nos decimos cosas. ¿Por qué no pasar por ese espejo y decir, qué linda eres, cómo estás de preciosa, mira ese cabello tan lindo, hoy amaneciste con esa cara más luminosa, no sé, ¿cierto? Cosas así como tan sencillas que la gente hasta le da pena a veces pensar en eso, le da risa, que eso es una bobada, pero no saben el impacto tan grande que tiene en ese ser. Y que recuerden que, como hemos hablado incluso en otras formaciones, esa parte interna, ese ser que no palpamos, esas emociones, esos sentimientos, el alma, digámoslo así, es la que más herida está y que a veces no lo vemos, pero como lo dijimos de pronto en esa formación de la crianza, nos damos cuenta que está un poquito herida, fragmentada, cuando nos cuesta decirle al otro cuánto lo queremos, cuando nos cuesta ver cosas bonitas en nosotros mismos, porque no pongamos todo afuera, veámonos acá, en cómo me converso yo, cómo yo no siempre digo, me cuesta a veces hasta creerme cuando me dicen, ves que usted es muy buena,
Y yo me pienso, yo soy muy mala, yo no Mucho hago por las mejorar. cosas bien, mí todavía me falta mucho, no, un montón de cosas que uno dice, que el otro se lo reconoce, pero uno se lo pisotea al mismo tiempo. Y así como nos vamos dando cuenta de cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo esa conversación interna se va construyendo, asimismo vamos a notar cómo le estamos hablando a nuestros hijos en la casa. Porque entonces, por ejemplo, a nuestros hijos todos son hermosos y eso sí nos sale. Tú tan lindo, tan precioso, mi tesorito. Y hay algunas cositas en las que empezamos a hablarle al niño de una manera que no es la ideal. Vamos fragmentando un poquito la autoestima cuando le decimos, no, usted todavía no es capaz, usted no sabe hacer eso, venga, yo lo hago que usted me lo daña, me lo va a dañar, no le quedó tan bonito ese dibujo, vuélvalo a repetir. Entonces, también, mirar cómo cambiamos nuestro discurso interno, cómo nos apoyamos y cómo también fortalecemos en el niño y en las niñas. Todos los niños son preciosos, ¿cierto? Los niños no están gordos, ni flacos, ni altos, ni bajitos, todos son preciosos y están perfectos como están. Vamos a fortalecer son esas habilidades, esas capacidades y ese diálogo que tenemos con ellos, de cambiar ese chip y decirle, eres muy inteligente porque ya lo lograste. Como, ay, se puso las medidas al revés, pero se las colocó. Ahí hay un gran logro para ese niño o para esa niña tan pequeña. Entonces, eres muy inteligente, eres muy capaz, eres un gran regalo. Estoy muy orgullosa porque me hiciste mamá y eres un gran regalo. Me enseñas muchas cosas cada día porque nuestros niños descubren en nosotros esas capacidades que no sabíamos que teníamos. Sí. O esa capacidad de dar. Entonces es fortalecer y darle a esos niños todas esas palabras bonitas que se merecen y que van a fomentar o van a fortalecer la autoestima de ese niño. Es decir, decirle al niño, eres capaz, lo hiciste muy bien, estoy muy orgullosa. Ya, con eso el niño o la niña va fortaleciendo. Y recuerdo en este momento cómo esa autoestima se construye desde lo que le dice a la mamá, con un diálogo que nos comentaba alguna mamá en estos días, que el niño le decía, mamá, ¿cierto que yo debería estar muy contento porque llegué muy lejos? Ay, y entonces el niño va y pregunta a la mamá, no fue ganador del concurso, pero llegó a los finalistas, mamá, ¿cierto que yo debería estar muy orgulloso porque llegué muy lejos? Si la mamá le dice, no hijo, es que no ganamos. El que gana es el que debe estar orgulloso. Entonces ahí le quebramos, pero la mamá le dijo, claro, llegaste muy lejos, eran muchos, llegaste a los últimos, no ganó, pero la mamá le fortaleció esa autoestima de que lo hizo muy bien y llegó muy lejos, más de lo que se esperaba. Y que normalmente estas son preguntas que hacen los niños para ir fortaleciendo y reforzando esa autoestima, porque mire que es una pregunta como de duda, ¿cierto que? Pero entonces eso quiere decir que la mamá ha trabajado mucho en esa construcción, el niño lo está asimilando y que en algún momento le va a decir, ya no le va a hacer en preguntas, sino que le va a decir, yo me siento muy orgulloso de haber llegado hasta acá, ¿cierto? Que eso es un proceso que se va dando a medida que van creciendo. Y aquí entonces todo esto que nos estaba conversando o contando Verena, entonces primero hablamos de ese diálogo interno, luego hablamos de reconocer esas cosas que hacen nuestros niños y niñas y ahí empezamos a entrar en algo muy lindo que de pronto puede ser hasta nuevo o que no todo el mundo conoce o que le parece extraño, que son esas cosas que llaman afirmaciones positivas, ¿cierto? Y que entonces ahí la vamos a construir. Primero le vamos a decir al niño, tú eres capaz, tú puedes, tú eres hermoso, tú eres precioso, tú eres todo lo que usted quiera decirle, ¿cierto? Valiente cuando se va a enfrentar a algo nuevo. Amoroso, amado, inteligente, ¿cierto? Pero después es importante que invitemos a nuestro niño o niña a decir yo soy, ¿cierto? Y las afirmaciones positivas desde el yo soy son las más bonitas y las más valiosas que hay. Hay un montón de afirmaciones positivas. Si les interesa el tema, busquen, incluso en YouTube hay un montón de videos referentes al tema de las afirmaciones y de positivas. Cómo hacerlas. Exacto.
pero sobre todo en los niños y pensando en nuestra primera infancia, esas del yo soy son muy valiosas para ese proceso de crecimiento. Entonces, yo soy, vamos a repetir, yo soy fuerte, Yo soy inteligente. yo soy valiente, Yo soy capaz. yo soy amorosa. Yo soy amada. Ajá. Entonces, todo esto, cuando invitamos a nuestros niños y niñas a hacerlo, que uno incluso empieza a trabajar con los niños y hasta uno como adulto como que va sanando, ay sí, qué bonito, me siento feliz. A mí incluso pues porque la semana pasada estuvimos en encuentros grupales con las familias de la presencialidad y uno los veía, había un niño que decía, yo soy fuerte, y hacía las manos así, profe, y fue por todo el salón corriendo diciendo, yo soy fuerte. Entonces es muy bonito cómo ellos se van convenciendo y no lo pensemos como que al principio siempre vemos resultados, no, porque eso es a medida que se va trabajando. Y al principio uno como que obligado hasta a veces, ¿cierto? Como que, ay, sí, yo lo voy a hacer. Pero a medida que se repite y se repite, recuerden que es como todo. Cuando uno va a la escuela y le dicen, repite y repita eso, y de tanto repetirlo, uno lo interioriza, se lo aprende y ya le sale súper natural. Entonces esto es lo mismo con las afirmaciones positivas. Yo le digo a mi niño que él es capaz, pero también le digo que diga que él es capaz. Y es que Aleja, aquí volvemos y recordamos que este proceso de crianza es algo que necesita constancia. Es decir, ahorita apenas terminemos de ver el video, vamos a ir a hacer la actividad, le voy a decir a mi hijo que es fuerte, que es capaz, que es inteligente, luego él lo va a repetir en primera persona, yo soy capaz, yo soy fuerte, yo soy inteligente, pero no lo podemos dejar acá. Lo debemos de hacer todos los días, día con día, ir repitiendo esta actividad. No es algo de un solo momento, porque de un solo momento no va a tener esos resultados esperados, es de constancia. Y aquí es una recomendación muy bonita y es que aprovechemos ese despertar. No nos acostumbremos a despertarnos como digo yo, a los trancazos, ¿cierto? Es una palabra muy coloquial, pero sí, de afán siempre. Y es que a veces levantamos los niños, es, muévase, es hora de levantarnos, no sé qué. Nos cogió la tarde el baño ya. O simplemente esperamos que él se despierte y sí, profe, él se despierta a las 10, a las 9 y yo estoy por allá haciendo la comida, el desayuno y ya, y él se despertó y yo ya después lo vi por ahí jugando. No, hagamos de ese despertar un momento consciente. Si usted sabe que Peranito Pérez ya se levanta más o menos a las 9, entonces yo voy, lo llamo, le digo, mi amor, buenos días, con una voz tranquila, cálida, amorosa. Y si es un día que tenemos que ir a hacer una vuelta, entonces con mayor razón nos acercamos, amor, es momento de despertarnos. Y aquí una cuñita para los niños que van a transitar, que ese va a ser un proceso un poquito difícil para algunos, para los que no son muy madrugadores, y es que hagamos ese despertar consciente. Entonces, el mejor momento para hacer afirmaciones positivas es al despertarnos o al acostarnos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un momento en el que ya tenemos, como que al despertarnos tenemos la mente fresca, no hay nada, no hay ocupaciones, preocupaciones, vamos a empezar a ocuparnos, ¿cierto? Entonces ahí empezamos con pie derecho y arrancamos el día. O al finalizar ya se supone que todo lo que se iba a hacer ya se hizo. Es un momento para entrar en calma, y qué mejor forma de entrar en calma de hablar de eso que pasó en el día. ¿Qué hiciste? ¿Qué te gustó? Entonces tú eres súper valiente, inteligente, lo hiciste muy bien por esto, por lo otro. Entonces hacemos un recuento de todo lo que hicimos y nos acostamos felices. ¿Y qué niño nos va a acostar feliz? Que la mamá le diga, o el papá, o la abuela, o las personas con las que viva, que le digan que lo hizo muy bien, que se portó súper bien. Y acuérdense que aunque sea un niño inquieto, también es importante que le digamos, usted es juicioso, usted es obediente, usted todo lo hace muy bien, tú todo lo haces muy bien. Así es, Aleja. Entonces, tenemos que ese momento donde vamos a hacer las afirmaciones positivas, lo vamos a también abordar desde esas pequeñas conquistas de los niños. Si lo hacemos en la noche y durante el día vimos algo, recogió sus juguetes, llevó los platos a la cocina, son pequeñas conquistas que de pronto nosotros, los adultos, muchas veces pasamos por alto porque ya lo tenemos interiorizado, lo hace parte de nuestra cotidianidad, pero el niño apenas lo está incorporando a su rutina. Entonces hay que
felicitarlo por ese pequeño logro que tuvo. Te felicito o eres muy, el adjetivo que vayamos a utilizar porque hiciste esto. Te felicito porque hoy fuimos a la primera infancia e hiciste todas las actividades. Cantaste muy bonito, eres muy bueno para cantar. Entonces, recordarles siempre esos pequeños logros, hacer mucho énfasis en esos pequeños logros que a veces pasamos por alto. Y recuerden que el enemigo principal de estos procesos de la autoestima es la comparación. Y que a veces en nuestros niños, en todas las etapas hay comparaciones, pero en nuestros niños de la primera infancia la comparación es con otros niños. Ay, es que este ya lo hace, el mío no lo hace. El mío ya lo hace, pero el suyo no lo hace. Entonces es nuevamente retomar lo que hablábamos la otra vez de mirar es a lo que tenemos ahí es nuestro niño, él está creciendo, él es diferente al otro y todos somos diferentes, Berena y yo somos diferentes y somos diferentes a todas las profes con las que trabajamos. Hasta los mismos hermanos, ustedes pueden ver con sus propios hermanos cómo hay diferencias. Y somos hermanos de una edad similar, crecimos muy seguiditos, nos daban lo mismo de comer, de hecho nos compraban la misma ropa, y cómo sí hay diferencias de una persona a otra, porque todos tenemos nuestro propio proceso. Entonces es respetar mucho ese proceso que está teniendo mi niño, mi niña. En estos próximos días nos va a llegar esa devolución de las profes de cómo vamos en el desarrollo infantil para cerrar el año. Y es ahí también tener en cuenta, cada niño tiene su proceso, es decir, Peranito Pérez está súper bien estipulado en lenguaje, tal, vamos a potenciar es la motricidad gruesa porque es un niño que ha estado en pandemia muy sentadito, entonces vamos a aprovechar la apertura para sacarlo y jugar con balón, ¿cierto? Es su proceso. Mientras que Juanita está bien en motricidad gruesa, pero vamos a potenciar el lenguaje. Entonces cada niño tiene su proceso. Sí, y entonces aquí recuerden, el enemigo principal es la comparación. Tratemos de no hacerlo, lo ideal es que lo evitemos y eliminemos eso de nuestros procesos y que nos enfoquemos en cómo es para potencializar este proceso. Y aquí nos gusta siempre hablar de algo muy importante y es que uno piensa en un niño y siempre piensa en mucho amor, ¿cierto? Y todos los niños nos producen ternura, amor, pero a medida que el niño va creciendo, va saliendo de la primera infancia, porque la primera infancia es la más apapachable de todas. Hasta un niño de 4 y 5 años, uno más lindo porque dice cosas todas bonitas, no tiene filtro y sale con muchas ocurrencias. Pero empiezas a procesar, digamos que sobre todo es ese proceso de la etapa escolar, donde ya hay más cambios, ya está más relacionado con otros niños de su edad, aprende otras cosas que no se le enseñaron en la casa, y se van volviendo de pronto, digamos que un poquito diferentes a como eran en la casa y empiezan a cambiar y el regaño aumenta más y disminuye más esas demostraciones de afecto. Entonces es en ese proceso de la infancia donde a veces se nos craquela, se nos fragmenta esa relación estrecha que ya habíamos establecido en la primera infancia. Entonces mire que no solamente nos vamos a quedar en la primera infancia y somos profes de primera infancia y tenemos niños desde la primera infancia, pero recordemos que Peranito Pérez no se va a quedar pequeñito, él va a crecer y va a pasar por todas estas etapas. Entonces es importante que aunque mi niño esté rebelde, necio, inquieto, lo que nosotros pensemos, él sigue siendo un niño o una niña que necesita amor, que necesita compañía, que necesita demostraciones de afecto y aún más necesita que le digan que es valiente, que es fuerte, que él puede, que lo aman, que todas las personas que están en su hogar y que lo rodean lo van a apoyar incluso en los momentos difíciles. Y recuerden que crecer duele, es que crecer duele por fuera, por dentro, y ese dolor no es de ese dolor que uno dice, es que siento me duele esto, aquí, no, cúreme aquí. Es de hormonas, de que se mueven las hormonas, de que un día me gusta una cosa, otro día no me gusta. Entonces entendamos que es un proceso de crecimiento y que aún ahí cuando están un poquito rebeldes y difíciles para uno es donde más hay que abrazar, es donde más hay que decir te amo, es donde más hay que estrechar esos lazos, porque a veces en el conflicto es que ahí es donde nos salen diciendo, profe, se me salió de las manos. Y también al fortalecer
ese vínculo afectivo, en fortalecer esa autoestima, vamos enseñándole a nuestros niños y niñas el autocuidado, ¿cierto? Ujú. Si yo le digo a mi hijo que es valioso, que es fuerte, que es inteligente, que es una persona amada y deseada en la familia, sabe o crecerá entendiendo que él debe de cuidar de sí mismo porque aprende a valorarse, ¿cierto? A tener respeto por su cuerpo, por su integridad y también a tener respeto o a lo que decíamos al principio, organizar su proyecto de vida de una manera más adecuada a su edad. Entonces, no piensen que porque hablamos mucho de la autoestima es la más importante, no, sino que como son procesos internos que uno no ve evidentemente, porque en el autorreconocimiento uno le dice a Peranito Pérez cuáles son los ojos y él se los va a mostrar de acuerdo a la edad y las partes íntimas y el cuidado y todo eso, ¿cierto? Pero la autoestima no siempre se ve. A veces tiene picos altos donde estoy muy bien, me siento muy bien, estoy seguro conmigo mismo y hay momentos en los que eso de pronto no es tan fácil de mostrar o de estar estables por situaciones que ocurren en el hogar o en el ambiente. O vemos nuestros niños muy calladitos, que van viviendo su vida muy calladitos, pero cuando pasa algo o hay un reto que superar, ahí se frenan y le decimos, inténtalo, no, mi mamá dijo que yo no era inteligente, yo no soy capaz, mi abuelita dice que yo no sirvo para nada, entonces ahí van calladitos por la vida, no nos hemos dado cuenta que ya hay una herida en la autoestima, pero se presenta un momento difícil en su vida, un reto que afrontar, y ahí es cuando nos damos cuenta que ya se ha permeado esa autoestima, que no está tan fortalecida. Entonces, si el autorreconocimiento es más externo, la autoestima es más interna, el autocuidado comprende los dos aspectos. Entonces, ahí es donde es importante que le enseñemos al niño a cuidarse su cuerpo externamente. ¿Y ese cómo es? Los hábitos más comunes de higiene, que son el lavado bucal, el aseo corporal, el cuidado de las partes íntimas a medida que vamos creciendo y desarrollándonos, los pies que a veces no son tan cuidados e interesantes para las personas, pero que son súper importantes, y luego empezamos a hacer ese cuidado interno, que va muy relacionado con todo lo que hablamos de la autoestima y de cómo nos hablamos a nosotros mismos, y en nuestro caso la primera infancia, cómo le hablamos a nuestro niño o la niña, y ese cuidado interno también va en cómo nosotros, ahí entonces entramos las emociones, ¿cierto? Cómo las reconocemos, cómo las expresamos y cómo nosotros le enseñamos eso a nuestros niños y niñas, porque usted no le puede decir al niño que reconozca o que se exprese en la tristeza, en la felicidad, en la angustia, cuando está triste, por ahí se esconde por allá, debajo de la almohada, debajo de la cobija. O también la más común que tenemos, y es en esos momentos de miedo, que el miedo se manifiesta mediante también el enojo, ¿cierto? Exacto. Entonces, cuando estamos enojados, ¿cómo nosotros tramitamos ese enojo? Si yo grito, si yo revuelco la casa, si yo tiro la puerta y me voy, y después le digo a mi hijo que cuando está enojado no puede llorar, ni patalear, ni tirar los juguetes. Si es el ejemplo que yo le di de cómo se tramitaba esa emoción o ese sentimiento. Entonces, miren cómo todo al fin de cuentas va siendo como la misma bolita, ¿cierto? Con diferentes nombres, como que son una parte de un mismo rompecabezas, ¿cierto? Y ese rompecabezas o capas somos nosotros. Esas capitas somos nosotros que estamos construidas. Entonces aquí es la invitación a que fortalezcamos eso, y eso se hacen con actividades sencillas. Nos estamos bañando, es el momento del baño, entonces ahí podemos trabajar reconocimiento del cuerpo, entonces, y también nos vamos a lavar muy bien esta partecita. Y abordamos autocuidado. Abordamos ahí autocuidado, ahí autorreconocimiento y la autoestima. Qué manos tan lindas tienes, mira ese cabello, cómo te va a quedar de lindo. Cómo te bañas de bien, ya te sabes enjabonar. Ya mira que hace días no sabías hacer esto también y ahora lo haces muchísimo mejor. Hemos mejorado, hemos progresado, todo eso es importante. Por eso es que les pedimos que abran
un poquito la mente. Abrir el ojo es como decir, recordar, mi niño, cómo era que hacía esto, cómo lo está haciendo ahora, para ir como haciendo un proceso de esos logros que ha ido alcanzando, ¿cierto? Y es que si diariamente resaltamos esos logros, se nos va a hacer más fácil la tarea de hacerle ese seguimiento. Si inicialmente lo felicitamos porque se puso la media al revés y vemos que al final de mes ya se pone las medias al derecho y los zapatos al derecho, entonces, ¿cómo va avanzando en ese proceso? Pero si decimos simplemente, ay, se la colocó mal, usted no sabe, venga, yo se la coloco, no vamos a tener esa oportunidad de ver cómo avanza nuestro hijo, nuestra hija en ese desarrollo integral. Bueno, entonces, miren que todo esto, aunque no hemos vuelto a mencionar el embarazo infantil o adolescente, es una base para fortalecer el ser de ese niño, de esa niña que está en crecimiento. Un niño que que se reconoce, que se cuida y que tiene un buen discurso interno, créame que cuando llega a estas etapas de la preadolescencia, que es digamos esa infancia, finalizando ese proceso de la infancia, entrando a la adolescencia, va a ser menos fácil que se influencie. Obvio, uno va a ser influenciable, muy influenciable en esas edades, pero va a tener mucho más valor y reconocimiento de lo que es. Entonces vas a ver, listo, hasta aquí van mis límites, este es mi cuerpo, yo lo amo tanto que yo sé que todavía no estoy preparado para dar ese paso y más bien busco ayuda, porque si es alguien que me está hostigando o que me está preguntando o que me está invitando a hacer cosas que yo no conozco y que me causan un poco de curiosidad, pero uno sabe, recordemos la adolescencia o esas edades más o menos 10, 11 años que normalmente se empiezan a tocar esos temas y son más desde la sexualidad. Esos juegos de exploración entre los pares. Y que empiezan a hablar de cosas y recordemos que no hay que ser pues como que no hay que evitar la realidad, y es que nuestra sociedad cada vez es más abierta, entonces entre más abierta es, más tenemos que dialogar en familia para conversar sobre esos temas de la sexualidad. Entonces recordemos, en la primera infancia hacemos reconocimiento del cuerpo y trabajamos esa parte interna desde el amor, Vamos a la infancia, hay que seguirlo reforzando, pero entonces ya está muy grande para decirle dónde están los ojitos, dónde está la nariz, sino que vamos hablando, es más de ese cuidado de sobre todo como es de higiene en esa infancia, porque empiezan a aparecer hay más cambios hormonales, ¿cierto? Ahí empieza a aparecer que el olorcito, que el sudorcito, que el vellito. O lo dejamos ya solo y el lavado de dientes no va a ser lo mismo, el lavado de manos no va a ser lo mismo. Entonces, también fortalecemos allí. Si hicimos un buen trabajo en la primera infancia, en la infancia es fortalecer un poco la autonomía, que sepa desenvolverse solo. También, y quería resaltar acá, y perdóname, aléjate, te hago el paréntesis, y es que también, cuando decías que cómo esto ayuda a prevenir el embarazo adolescente, y es que si les damos desde la primera infancia estas buenas bases, cuando lleguen a la adolescencia o a la preadolescencia van a tener mayor recurso para afrontar esas situaciones. Como nos decía Aleja, van a tener esa capacidad de discernimiento, de decir, todavía no estoy preparado, yo eso no lo quiero para mi vida, o ya se van a poder vislumbrar algunos pasitos de su proyecto de vida futuro, entonces yo quiero ser astronauta. Exacto. O cosas así. Entonces vamos acá hacemos una base, y una base sobre una base sólida podemos construir más fácilmente, ¿cierto? Primera infancia va a ser nuestra base, y por eso trabajar estos autos nos ayudarán a prevenir ese embarazo adolescente. Recordando también, como nos decía Alejandra, que apertura al diálogo es lo más importante. Cuando ellos lleguen a la preadolescencia, ser padres que escuchan para escuchar y entender a sus hijos, no para reaccionar. Que cuénteme, pero es que cuénteme porque yo ya tengo aquí preparado el regaño o la amonestación. No, cuénteme qué está pasando, a ver qué podemos hacer, cómo te puedo asesorar. Porque recordemos que cuando entramos en esas etapas un poquito más complejas, donde el comportamiento no es como
porque es que el niño se va haciendo independiente, ¿cierto? Y en esa independencia, nosotros como adultos a veces la independencia la vemos como rebeldía, como hablábamos de pronto en esta etapa de los 2 años que las llamamos los terribles dos, y es porque el niño ya aprendió a caminar, ya quiere hacer cosas solo, pero entonces en la infancia, entonces ya no le habla a usted, sino que quiere hablar es con la amiguita, con el amiguito, ya quiere estar allí y allá. Entonces son procesos de independencia que a veces nosotros no comprendemos muy bien, y que lo ideal es que recordemos que nosotros somos el adulto y que somos los que guiamos a estos niños, y que el amor siempre, si nos acercamos desde el amor, desde el diálogo, nos va a fortalecer mucho. Y si nosotros ya fortalecimos toda esa autoestima, lo más seguro es que este niño o niña tenga esa confianza en nosotros. Y si lo aplicamos en la crianza positiva, donde permitimos que el niño se exprese, que lo escuchemos cuando hay algo que no le gusta, entonces ahí vamos a tener un buen proceso para ellos. Como les decíamos anteriormente, todo este proceso del fortalecimiento de la autoestima es importante para evitar o para ir previniendo todos esos procesos que podrían darse en la adolescencia, y recordarnos, pues como siempre, que nuestros niños o niñas no se van a quedar pequeñitos. Es así como podemos ir dando finalizada esta formación. Agradecerles mucho por la atención. Recordarles entonces la invitación en este momento de recordarles que la actividad que vamos a hacer con nuestros niños y niñas es trabajar las afirmaciones positivas, no solamente hoy, sino irlas incorporando en nuestra rutina diaria. También les recordamos que si desean nos pueden enviar las fotos y los videos de cómo trabajaron las afirmaciones positivas en casa, porque nos hace muy felices ver estas evidencias de cómo ustedes los trabajan. Y recordarles también que siempre estamos atentas a los comentarios que nos hacen en el chat, las preguntas, las sugerencias, si de pronto no les funcionó la estrategia o no saben cómo iniciarla porque de pronto mi hijo no me pone cuidado, no sabe lo que le estoy diciendo. Entonces siempre estamos prestas para esos comentarios, los leemos, les damos solución por el interno, y también nos llena de mucha gratitud ver cómo nos envían sus fotos y sus videos. Entonces agradecerles por estar hasta este momento y estamos atentas a sus comentarios. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Que estén muy bien. Hasta luego.